Último debate rumbo a las elecciones presidenciales estadounidenses. Donald Trump y Joe Biden compartirán escenario en Nashville y para evitar interrupciones, los organizadores han impuesto una nueva regla. Los micrófonos se silenciarán cuando no se les haya dado la palabra. La pandemia, la economía y las tensiones raciales estarán entre los temas a debatir. Luis Almagro debe renunciar. Sus manos están manchadas de sangre de bolivianos. Así pide Evo Morales la salida del secretario general de la Organización de los Estados Americanos, organismo que presentó un informe en su contra tras los comicios presidenciales del 2019 que derivaron en la salida del poder del expresidente de Bolivia. Europa intenta frenar el avance de la segunda ola de la pandemia. Francia registró otro nuevo récord de casos diarios y extendió los toques de queda a cerca de 2/3 de su población. Y en España, el ministro de la Salud dijo que la pandemia estaba fuera de control en muchas áreas, por lo que considera una acción similar. Tenemos reporte desde París. Hola, ¿cómo están? Buenas noches en América Latina y a todos ustedes que nos siguen por la señal de France 24. Mi nombre es Alan Austria. Sean bienvenidos. Y empezamos en Estados Unidos. Donald Trump y Joe Biden ya están en Nashville para su último debate antes de las elecciones del 3 de noviembre. Ya vemos imágenes en directo previo a este encuentro previamente marcado por el atropellado cara a cara que los dos candidatos protagonizaron en Ohio a finales de septiembre. Ahora, con unos micrófonos que podrán silenciarse, Biden y Trump quieren aprovechar una enorme pantalla para conseguir los votos de los indecisos. Vamos al informe de Juan Pupiales. Él, un presidente que ya sabe cómo ganar sin ser favorito. Su rival, un candidato que aventaja en las encuestas, pero siempre ha sido el eterno aspirante. El presidente Donald Trump y el candidato presidencial demócrata Joe Biden ya están en Nashville para su último debate antes de las elecciones. La Universidad de Belmont acoge el segundo y último debate presidencial de la campaña, en esta ocasión con unos micrófonos que podrán cerrarse por parte de la moderadora para evitar episodios caóticos como el del primer cara a cara. Serán 6 temas: el COVID-19, la familia estadounidense, la carrera política, el cambio climático, la seguridad nacional y el liderazgo. Biden y Trump tendrán 2 minutos para ellos solos en cada una de sus primeras respuestas sobre estos temas. Antes de su partida a Nashville, Biden había dejado claro su mensaje. Esperemos que él juegue según las reglas, esperemos que les hayan hecho la prueba a todos, esperemos que ya esté todo arreglado. Trump, por su parte, ya libre del COVID-19 que impidió que participara en otro debate, dejó claro que sus reglas no son las de todos. El mandatario compartió una entrevista con el programa 60 Minutes de CBS antes de la fecha prevista de estreno, argumentando que el programa no era objetivo y buscaba atacarlo. Usted va a obtener equidad, pero ¿está de acuerdo con unas preguntas difíciles? No. ¿No está de acuerdo con unas preguntas difíciles? Voy a ser franco, usted no le hace preguntas difíciles a Biden. El último debate a solo 12 días de las elecciones y aunque ya más de 40 millones de estadounidenses han votado de manera anticipada, este cara a cara se muestra como una oportunidad clave ante los estados pendulares, aquellos en donde no siempre gana el mismo partido. Y acompáñenos ya en menos de una hora en este especial que le hemos preparado sobre el cara a cara entre los aspirantes a la Casa Blanca, Joe Biden y Donald Trump, a las 8 de la noche hora Bogotá, Ciudad de México, Quito y Lima, con la cobertura en directo del último debate entre ambos candidatos y al finalizar el análisis con nuestros corresponsales en Estados Unidos. Precisamente seguimos con nuestra serie dedicada al voto latino a menos de 2 semanas de las presidenciales estadounidenses. Hoy vamos a California, un bastión de los demócratas y el estado natal de la candidata vicepresidencial Kamala Harris, y que alberga además a la mayor cantidad de población latina del país. Marina Sardiña tiene más información. Anthony Cavazza es una excepción en California, tierra demócrata. Este hijo de migrantes y padre de 3 no tiene miedo a mostrar su apoyo a los republicanos, pese a que su defensa de Donald Trump le ha costado relaciones e incluso amenazas de muerte. Verdaderamente parece ser que le importa mucho este país y toda la gente que está aquí, no solamente a la gente americana, blanca o afroamericanos, él le importa a toda la gente porque sus pólizas ayudan a toda la gente. El feudo de los demócratas es también el estado natal de la candidata a la vicepresidencia y senadora por California, Kamala Harris. La comunidad latina forma la cuarta parte del electorado, con 7,9 millones de votantes elegibles, y es un fuerte apoyo para los progresistas azules, como este grupo de mujeres latinas que rechazan la retórica divisiva y antimigración de Trump
y ven en el candidato demócrata a la Casa Blanca una posibilidad de cambio. Para mí, Joe Biden es alguien que escucha a todos los americanos, no solamente a la gente que tiene dinero o que se mira de una manera. Él escucha a todos. Yo siento que yo como latina, hija de inmigrantes, Joe Biden le importa a mi comunidad. En California y otros estados, ambos candidatos están cortejando fuertemente el voto latino, decisivo en los comicios del 3 de noviembre, ya que este año los hispanos representan la primera minoría étnica en el país, con 32 millones de votantes elegibles. El Comité Judicial del Senado, liderado por republicanos, aprobó la nominación de Amy Coney Barrett para ocupar la vacante vitalicia de la Corte Suprema de Justicia, despejando así el camino para que el Pleno ratifique la próxima semana la elección de la nominada por Donald Trump. Hubo protestas frente al Capitolio. Entre las manifestantes se pudo ver algunas mujeres vestidas como personajes de la serie de televisión Cuentos de la Criada, que trata de los derechos de las mujeres, y es que los opositores de Barrett temen un retroceso en temas conservadores como el aborto. Desde Washington, nuestra corresponsal Diana Castañeda nos amplía la información. Hola, ¿qué tal? El boicot que realizaron los miembros demócratas del Comité Judicial del Senado no impidió que Barrett fuera confirmada en este comité por los republicanos en una votación 12-0. Sin embargo, las reglas establecen en este comité que debe haber presencia de 2 miembros de la oposición, en este caso los demócratas, para que se pueda realizar una votación. Pero esto se ha obviado en ocasiones anteriores, así que los demócratas criticaron esto, asegurando que ha sido una violación a las reglas del comité. Sin embargo, se espera que la votación final en el Pleno del Senado se dé el próximo lunes y que Barrett sea confirmada a menos de lo que sería una semana para las elecciones presidenciales, algo que ha sido duramente criticado por la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, pero también por el encargado de la minoría al interior del Senado. Y es que los republicanos esperan de esta manera lograr cambiar la balanza al interior de la Corte Suprema y moverla más hacia el lado conservador. Y en noticias de Bolivia, el expresidente Evo Morales pidió la renuncia de Luis Almagro como secretario general de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, que presentó en un informe en su contra acusaciones de fraude en los comicios presidenciales anulados hace un año. Morales, quien se exilió en Argentina por presiones del ejército y protestas opositoras, dijo que llevará el caso a la Corte Penal Internacional y que Almagro y su equipo deben ser procesados. Horas antes, el organismo aseguró que el triunfo de Luis Arce fue claro en estas últimas presidenciales y la OEA añadió que no presenció irregularidades. Luis Almagro debe renunciar. Sus manos están manchadas de sangre de bolivianas y bolivianos. Luis Almagro no tiene autoridad moral para dirigir los destinos de la OEA. Si no lo hace, solicito a los Estados miembros de la OEA que inicien al amparo de los artículos 116 de la Carta de la OEA los trámites pertinentes para la destitución de Luis Almagro de su puesto de secretario general, porque ha ocasionado un daño irreparable al pueblo boliviano. La segunda ola del COVID-19 se intensifica en varios países de Europa. Algunos gobiernos extendieron los toques de queda en algunas regiones. El continente ya reporta más de 7 millones de contagios por coronavirus. La actualización de la crisis sanitaria europea con Sebastián Espinosa. El coronavirus se expande vorazmente en Europa. Este jueves el gobierno de Francia amplió un toque de queda con un total de 54 regiones sujetas a la medida y más de 46 millones de ciudadanos confinados de 9 de la noche a 6 de la mañana. Digamos las cosas claramente, la situación es grave en Europa y es grave en Francia. La circulación del virus tuvo hoy un nivel extremadamente elevado.
Entre tanto, varias naciones reportaron más cifras de nuevos casos, sin precedentes. Es el caso de Alemania, que registró más de 10.000 nuevos contagios en las últimas 24 horas. La noticia llega cuando el propio ministro de Salud, la cara de la lucha contra el virus en el país, diera positivo. Berlín publicó advertencias de viajes a varios lugares populares para esquiar e impuso una cuarentena de 10 días para aquellos que regresen al país. Al contrario, en España, país que reportó 1 millón de casos este miércoles, no hubo un consenso político para imponer nuevas medidas. Las comunidades autónomas han ido manifestando su opinión al respecto y no hay un consenso, hemos apreciado que no hay un consenso todavía amplio al respecto y por tanto vamos a seguir trabajando en futuros consejos interterritoriales. Con más de 7 millones de contagios por el patógeno, el viejo continente representa el 18.5% de los casos a nivel mundial. Saad Hariri, quien fue hasta octubre de 2019 el primer ministro del Líbano, vuelve al cargo un año después de su renuncia. El presidente libanés Michel Aoun lo designó para formar un nuevo gobierno que enfrente la peor crisis desde la guerra civil en el país, agravada tras la explosión en el puerto de Beirut en agosto que dejó casi 200 muertos y una ciudad devastada. Andrea Maya nos cuenta más en el siguiente informe. Casi exactamente un año después de su dimisión, Hariri vuelve a ser el primer ministro del Líbano. El hijo del ex primer ministro, Rafik Hariri, regresa al poder con la misión y la promesa de formar un nuevo gobierno en medio de una de las peores crisis en la historia del país. Agradezco a mis compañeros parlamentarios, especialmente a los que me nominaron para formar un gobierno de especialistas no partidistas, cuya misión es implementar las reformas económicas, financieras y administrativas contenidas en el documento de iniciativa francés y que los principales bloques parlamentarios se han comprometido a apoyar para su implementación. Lograr las reformas exigidas por Francia es la condición para que el país reciba la ayuda internacional que tanto necesita. Hariri tuvo el apoyo de la mayoría en las consultas parlamentarias. El grupo chiita Hezbollah dijo que no había nominado a nadie, pero aseguró que buscaría facilitar el proceso de formar gobierno. La lealtad al bloque de la resistencia Hezbollah no nominó a nadie para primer ministro, pero contribuiremos a mantener el clima positivo para lograr el entendimiento necesario entre las partes. Hariri hereda una crisis económica aún más profunda que la que dejó hace 12 meses, cuando la presión social en las calles derrocó a su gobierno de coalición. Esta se vio agravada por la crisis sanitaria del coronavirus y por la explosión de casi 3.000 toneladas de nitrato de amonio que el pasado 4 de agosto devastó el puerto de la ciudad de Beirut. El hecho provocó la dimisión del entonces primer ministro Hassan Diab y posteriormente de su sucesor Mustafa Adib, tras no haber podido formar un gabinete. El Parlamento Europeo otorgó este jueves el Premio Sájarov de Derechos Humanos a la oposición democrática de Belarus, cuya figura principal, Svetlana Tikhanovskaya, se encuentra refugiada en Lituania. La fuerza bruta nunca vencerá a la verdad. Con estas palabras, el Parlamento Europeo concedió este jueves el Premio Sájarov a la oposición bielorrusa, representada por el Consejo de Coordinación. A voi, cari vincitori del premio. A los ganadores del premio, sigan siendo fuertes y continúen luchando y luchando. Sepan que estamos con ustedes. Este Consejo de Coordinación es encabezado por Svetlana Tikhanovskaya, actualmente exiliada en Lituania. Estoy muy contenta de que hayamos recibido tal premio, porque no es mi recompensa personal, es una recompensa para el pueblo bielorruso. El premio llega en un momento clave para este movimiento. En efecto, Tikhanovskaya ha dado al jefe de Estado hasta el 25 de octubre para que dimita, amenazando con convocar una huelga general. Alexander Lukashenko también está presionado por sanciones de la Unión Europea, que ya ha tomado medidas contra 40 funcionarios del régimen acusados de participar en la represión y en el presunto amaño de las elecciones, cuyo resultado no reconoce la Unión. Todos los domingos, decenas de miles de bielorrusos, a pesar del riesgo de ser arrestados y ahora de la amenaza de municiones reales, manifiestan en Minsk y otras ciudades, exigiendo la dimisión de Lukashenko. Casi todas las personalidades vinculadas al Consejo de Coordinación han sido encarceladas, puestas bajo arresto domiciliario u obligadas a huir al extranjero.
El premio ha servido varias veces como antesala del Premio Nobel de la Paz. Y justamente el trío de mujeres que hicieron campaña contra el presidente también han sido nominadas para la edición 2021. Muchas gracias. Sigue en France 24.